Mayra, mientras tú me dices cuando nada más vamos a hacer una pequeña introducción, mientras está listo el video, nos quedamos para rememorar un poquito. Vamos a Hebreos 6, vamos a ver el final. A partir de Hebreos 6, 17, vamos a ver la preciosa promesa del Señor. Además, acuérdense que siempre las promesas del Señor para nosotros siempre van acompañadas de responsabilidad. Las promesas del Señor, no por ganarlas por obras, porque ya están dadas, por el amor de nuestro Dios, por su soberanía, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero administra esas preciosas promesas para vivirlas y compartirlas y ministrarlas a las demás personas, ¿sí? Entonces vamos a Hebreos 6, capítulo 17, versículo 17, nada más retomando porque vamos a ver hoy capítulo 7 de Hebreos, pero vamos a ver precisamente la palabra del Señor. ¿Quieres que me ponga de pie? No, está bien. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, levanten la mano los herederos de la promesa, amén, la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento. No solo es una promesa, es un juramento, para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, ¿qué cosa? Un fortísimo, y así se dice, fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado. Vean qué palabras tan profundas, haciéndonos, es decir, agarrándonos, eso decimos nosotras, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. Y aquí vuelve a retomar el libro de Hebreos, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como sabemos que el original no tiene capítulos y versículos, esto sigue. Es la continuación, sin embargo, esto estamos retomando. Vemos que Él, en su plan perfecto, nos dice el Señor que queriendo más abundantemente mostrarnos, ¿sí?, que cuán necesario nos era un mejor sumo sacerdote, un más excelente. A veces el libro de los, muchas veces para nosotros los gentiles, el libro de los Hebreos no nos resulta muy, como que no nos aterriza mucho, porque no tenemos nada de la religión judía, de la tradición, de la historia, no nos hace sentido a veces, ¿no? No entendemos, pero cuando venimos a Cristo y entendemos que nuestro Salvador viene de los judíos, Él viene y vino a cumplir, y que los judíos son el pueblo escogido de Dios, y vamos entendiendo todo este antecedente, entonces nos hace sentido, pero además un sentido aún más fuerte. Platicaba yo con la congregación, con la que también ya vamos avanzados en el capítulo 10, acerca de los hebreos. Ahora sí que los judíos, nosotros entramos a la palabra sin primaria. Los judíos entraron con la primaria hecha. Ellos sí cursaron la primaria, pero les falta seguir adelante, ¿sí? Pero ellos ya traían la primaria. Nosotros entramos por examen extraordinario, por gracia extraordinaria, pero entramos sin primaria. Entonces no nos hace mucho sentido las bases, lo sólido, ¿verdad?, de lo que ellos han entendido. Y ellos, teniendo muchas veces la primaria, no siguen, no prosiguen. Oye, pero si ya lo tenías ahí, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está interrumpiendo? Entonces la naturaleza humana es así. Pero el libro de los Hebreos precisamente nos trae nuevamente a centrar nuestra vista, nuestra vida, ¿en quién? En Jesucristo.
en Yeshua, en ese Mesías, en este sumo sacerdote, en el mejor sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un intercesor. El ser humano, por naturaleza, siempre necesita un intercesor. Desde los tiempos de las cavernas, ahora sí que ve y dile al de la cueva de enfrente, ¿verdad? Siempre necesitamos un intercesor, alguien que vaya y hable con el de la tribu de enfrente. Alguien que hable con los cazadores, porque dile, yo tengo vegetales, tú tienes carne, pues vamos a intercambiar. Así en las cosas más sencillas, el ser humano siempre hemos requerido de intercesión, ¿sí? Porque nosotros no lo podemos hacer todo, y ustedes lo verán en todas las circunstancias de su vida, en muchas, por muy autosuficientes que digamos las mujeres que somos, siempre necesitamos intercesores. Necesitamos ahora sí que alguien que hable y que diga y que pague por nosotros. ¿No es cierto, mis amadas? Entonces, esta naturaleza precisamente llevó al ser humano a necesitar un sacerdote o un intercesor. Y Dios en esa necesidad miró precisamente y conformó el orden de dónde venían los sacerdotes, cómo eran ordenados los sacerdotes antiguamente en la tribu de Israel. Antiguamente, no los sacerdotes, desde la ley, con Moisés. Dijo de la descendencia de Aarón, ya lo vimos, Cristo es mejor que Aarón, pero no solo Cristo es mejor que Aarón, sino de dónde viene Cristo. Y justamente vamos a ver, vamos al capítulo 7 entonces ahora. Y mientras tú abres tu Biblia en este capítulo, porque es la continuación de lo que acabamos de introducir, cierra tus ojos y ruégale, pídele al Espíritu Santo que te revele de verdad que esta palabra que parece inaccesible, pudiera parecer demasiado lejana a ti, se haga carne en ti y entendamos de verdad la profundidad de su enseñanza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, no podemos seguir adelante. Cada palabra que emana, Señor, de la Biblia, cada palabra, Señor, que emana de tu revelación, es necesario que tu Espíritu Santo, Señor, la impregne en nuestro corazón. Y te rogamos humildemente en esta mañana que seas tú, Señor, hablando a través de Jesucristo, que es la palabra viva en nuestro corazón, que ya mora aquí en nuestro corazón, pero también a través de tu Espíritu Santo, Señor, tatúa, graba, Señor, en nuestro corazón la importancia, la profundidad, Señor, la vianda espiritual que queremos hoy tomar, Señor, no para gloria nuestra, sino para de verdad entender profundamente, amar más a Jesucristo y obedecerle más. En el nombre precioso de nuestro Salvador, te pedimos humildemente, Señor, que hagas revelación en nuestra vida en esta mañana. Gracias por mis hermanas, Señor, y por lo que ha de transmitirse. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos entonces, nada más a ver una introducción. Es importante que lo tengamos, que lo hayamos visto. Yo no sé si ustedes se dieron a la tarea de por lo menos ojear con H, ¿sí? De hojas, porque otras todavía de hoja, y ojear con ojo, porque algunas ya no ojeamos con H, ¿no? Tenemos con ojo nada más. Dice, porque este Melquisedec, estoy leyendo versículo 1, capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también resulta que era rey de Salem o de Shalom, es rey de paz, sin padre. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, un personaje misterioso, ¿verdad? Para nosotros intrigante, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino qué cosa importante, dice Hebreos, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, porque él era sacerdote del Altísimo, pero también era rey. Dice, considerad pues
cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Me voy a quedar aquí, vamos a retomar. Ya habíamos visto anteriormente, porque a lo largo de Hebreos se menciona de dónde proviene el linaje, no el linaje, sino la transmisión del sacerdocio y el gobierno de ¿quién? De Melquisedec. ¿Qué quiere decir rey de Salem? Rey de la paz. ¿Quién más se llama? Y su nombre, Melquisedec, quiere decir rey de justicia. Justicia y paz, mis amados. Es una mezcla maravillosa, ¿verdad? Es una mezcla extraordinaria que solo Cristo tiene en sí mismo. No es solamente la justicia, ¿verdad? La ley que nos cae encima, toma tu infracción. Pasaste de velocidad, te metiste en sentido contrario, tu infracción. Esa es la justicia. De acuerdo a la ley, te ameritas, ¿sí? O te andas derechito, pero porque la ley me persigue, por temor. Pero viene la paz, que es precisamente el símbolo de la gracia. Es ese símbolo de que la ley está ahí para protegerme, no por una imposición, sino para protegerme. Por eso este Melquisedec es rey de paz, pero también es rey de justicia. Entonces tenemos la ley y la gracia, mis amados, pero de verdad empalmados el uno y el otro en un solo personaje. Tenemos el sacerdote, porque él era sacerdote del Dios Altísimo, pero también tenemos al rey. Entonces tenemos este gobierno y este sacerdote. Ningún sacerdote de los descendientes de Aarón era rey, no gobernaban, sin embargo llevaban una teocracia, ¿sí? Sin embargo ellos eran los que dirigían toda esta parte del templo, ¿verdad? Y esta esperanza de la gente. Sin embargo no eran los gobernadores no eran reyes, pero Melquisedec, sacerdote y rey. Y vemos, ¿cómo sabemos desde su nacimiento que Jesucristo es sacerdote y rey? A ver, ¿de dónde sabemos? ¿Cómo sabemos? Desde su nacimiento, bueno, desde antes, desde las profecías, pero vámonos a lo concreto. Desde el nacimiento de Jesús, ¿dónde sabemos, Ruth? Desde su nacimiento que Cristo era rey, venía a ser rey, o ya es rey y sacerdote. La rendición del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? No, pero la rendición. Magos le llevaron los regalos. Del oriente recibe unos regalos muy específicos. Muchas gracias, Ruth. ¿Sí? ¿Y cuál es el que me recuerda que él es rey? El oro, ¿verdad? Ese poderío, porque el oro representa poder. El oro representa posibilidades, recursos, ¿sí? Pero también, ¿cuál es el regalo que me recuerda que él es sacerdote? El incienso, ¿verdad? Es el que presenta ese incienso para que se eleve como una oración grata, como intercesor delante de Dios. Entonces vemos que Melquisedec y Jesucristo de verdad van embonando, además sin genealogía. Oye, pero Jesucristo sí tiene genealogía, ahí está Mateo, ¿no? Porque Mateo tiene que, como buen judío, tiene que hablar de toda la genealogía, pero en realidad era la genealogía de su madre, ¿no es cierto? Lucas también habla, ¿verdad? Entonces nos habla que en realidad Cristo viene de lo alto. Así como Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Esta idea del sacerdote y rey, repito, era muy importante porque esto, ¿de qué tribu desciende Jesucristo? Judá. De Judá. ¿Y de qué tribu tenían que ser los sacerdotes? De Leví, y específicamente de la familia de Aarón. Además, todavía más específico, se va ahorcando, se va el embudo haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Más específico. ¿De Judá se dijo algo? No. Cosas muy buenas. No, cosas muy buenas, ¿verdad? No. Sin embargo,
el Señor tenía un plan. Los pensamientos del Señor, Isaías 55. Los planes del Señor, los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Ahora, y decimos, oye, pero fue iniciativa de Dios poner a estos sacerdotes, ¿no? Según el orden de Aarón. Él fue el que mandó con precisión cómo se vestían, cómo se tenían que preparar, el tiempo de presentar los sacrificios. Esto fue iniciativa de Dios, orden de Dios. ¿Que Dios se contradice? ¿Dios es ineficiente? ¿Dios es bipolar? No. Sí, era sombra y figura de lo que había de venir. En términos muy carnales, ¿ustedes han tenido que lidiar con un arquitecto? Espero que suba. Yo llevo 40 años con uno. Y qué interesante cuando tú vas a construir o vas a edificar algo, lo primero que tienes que ver son los anteproyectos. ¿No es cierto? Sí. No es el proyecto definitivo, no es el cálculo definitivo, no es el presupuesto definitivo, es el anteproyecto. Entendamos que esta figura y sombra del Antiguo Testamento era el anteproyecto de Dios. Y cuidado, no me confundan, ni me vayan a decir, entonces ella habla de que el Señor es el arquitecto de todos nuestros destinos y no está hablando de los masones, de la masonería. Cuidado, no. Ciertamente Dios es el creador, más que arquitecto, es el creador. Y Él diseñó un anteproyecto, figura y fondo, figura y sombra. Figura, fondo, ¿verdad? La arquitectura me consume. Entonces, figura y sombra de lo que había de venir. Es como cuando tú tienes un anteproyecto, ¿no? Y a veces le digo yo a mi esposo, oye, tú presentaste un anteproyecto, ya le dejaste al cliente, al posible cliente el anteproyecto. Ya se sí, copió. ya te copió, ya se lo dio a otro para que te lo haga, ¿no? Tu idea, tu proyecto. No es un proyecto, mi amor, es un anteproyecto, me decía. No le hice cálculos, no le puse, medidas definitivas, no está hecho el cálculo estructural. Vamos, le faltan muchas cosas para que quede perfecto. No es porque mi esposo o porque el arquitecto sea imperfecto, sino porque esa es la primera etapa. Hasta que sea entendido el anteproyecto, entonces da su anuencia, el cliente dice, lánzate con los planos definitivos, ¿no? Y entonces se hacen todos los planos, el eléctrico, de plomería, estructurales, los cálculos, los presupuestos, hasta acuarelas. Mi esposo presenta hasta acuarelas, ¿no? Porque quiero ver fachadas, cómo va a quedar. Regresando un poquito a esta parte celestial, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, era precisamente como el anteproyecto. No es que Dios haya fallado, no es que le haya faltado, era el anteproyecto. Y tenía el pueblo, y además el pueblo como vocero de otros también, ¿sí? Porque el Dios de Israel fue conocido por el pueblo de Israel. Fue el Dios de Israel, y lo decían los egipcios, y lo decían los persas que los capturaron, etc. Decían el Dios de los hebreos, ¿sí? Lo conocían por ello, y muchos de ellos fueron añadidos a este pueblo por creer precisamente en este Dios. Pero vamos al Salmo 110, mis amadas. Vemos el cumplimiento. El Salmo 110. Les recuerdo que la historia, la narración de Melquisedec está usted tenga ahí el Salmo 110, está en Deuteronomio, ¿sí? Y dice exactamente lo mismo que dice en el Salmo también, con respecto al sacerdocio, pero dice lo que dice Hebreos con respecto a Melquisedec. Dice, juró Jehová, estoy en Salmo 110, 4. Juró Yahweh, o Jehová,
y no se arrepentirá. Nuevamente, ¿verdad que lo leímos en el 6? Sí. Por dos elementos infalibles, promesa y juramento. Y juró y no se arrepentirá. ¿Quién juró? Papá Dios. Jehová. Dice, tú eres, ¿a quién se lo estaba diciendo? A Jesús, al Hijo, al escogido, al ungido, al Mesías. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos aquí este cumplimiento, ¿sí?, de esta dignidad. ¿Por qué de Melquisedec? De este personaje que se menciona en el capítulo 5, en el capítulo 10, en el 6, en el 7 de Hebreos. Hebreos a lo largo vuelve a mencionar. ¿Resalta Melquisedec? No, resalta Jesucristo. ¿De dónde viene su sacerdocio? No de Aarón, sino de Melquisedec, porque vimos en capítulos anteriores que Cristo es mucho, muy superior a Aarón. Mucho. A Melquisedec. ¿A Melquisedec? Sí. Ajá. No, bueno, no, Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué leímos ahorita? Que es igual que el Hijo del Hombre. Vamos, regresemos a Hebreos. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo. Melquisedec, sí, era una prefigura. Esto es interesante, porque era una prefigura, por eso un personaje, una figura de Jesucristo que venía, sí, y que además recibió los diezmos de parte de Abraham. Todavía no se había dado el mandamiento, todavía no estaba la ley, todavía no estaba toda esta ordenanza, ¿verdad?, de que vas a ofrendar al sacerdocio en la 10ª parte de tus bienes. Todavía no estaba hecho. Sin embargo, Abraham, porque ya traía la esencia de Dios dentro de sí mismo. Entonces, estos dones mesiánicos de justicia y de paz los tenía Melquisedec. Por eso, del orden de Melquisedec era Jesucristo sumo sacerdote, superior a Leví, superior al nuevo pacto. Porque desgraciadamente, ustedes saben que el ser humano tendemos a deformar y a contaminar muchas cosas. Usted, si tú te metes al internet, que hay que tener mucho cuidado, pero tú le pones Melquisedec, te van a aparecer cosas de miedo, páginas de la nueva era, de la vieja era, de la era oscura, de todas las eras. Porque Melquisedec ya fue puesto por encima de Jesucristo. Melquisedec ya se hizo incluso un culto, se hizo una orden, se hizo una secta, ¿sí? Además poniéndolo, traigo unas imágenes, pues ustedes nomás por curiosidad véanlo, y entonces como que la figura de Cristo, la que siempre han puesto, pero con luces, con rayos y con poderes y con... de verdad, es verdaderamente vergonzoso, porque lo han convertido en un redentor gnóstico. Fíjense, porque dice semejante al Hijo de Dios, dice Hebreos, y entonces ya no es el Hijo de Dios, Jesucristo, sino es Melquisedec. Entonces, en el nombre de Melquisedec. Entonces, lo hago como un paréntesis, porque de verdad tenemos que estar apercibidos, mis amados, de verdad, y no subrayar y darle solamente el justo lugar a Melquisedec. Del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón, el Señor viene de un personaje, además que un personaje que es extraordinariamente grande. Sí me gustaría que lo leyéramos. Vamos a Deuteronomio, mis amadas, déjenme se los busco, porque es hermoso ver cómo... Génesis 14, vamos a ver a Génesis 14, sí, yo me equivoqué, pero no era Génesis 14, a partir del versículo 18.
Génesis 14, a partir del 18. Y vamos a poner nuestros ojos enfatizados en 19 y 20, pero vamos a ver el contexto. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, fíjense bien, sacó pan y vino. ¿Sí estamos en el 18? Sí. Y le bendijo y dijo, bendijo a quién, a Abraham, lo vio venir. Fíjense bien, lo primero que hizo, y esa es la labor de Cristo, lo primero que hace es venir y bendecirnos. Sacar pan y vino es símbolo de pacto, de entrega. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Claro, el Dios Altísimo, no Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo, para que nos quede claro. ¿A quién bendice más? Al Dios Altísimo, es sacerdote, que entregó todos tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Una característica de Melquisedec como sacerdote y como rey. Un rey, por definición, no se sobaja ante nadie, ¿verdad? Un rey es el supremo, es el soberano. Sin embargo, este rey, como rey y como sacerdote, lo primero que hace es él personalmente sacar pan y vino para hacer un pacto con él, para atender pan y vino, que es símbolo de pacto, es símbolo de provisión, es símbolo de entrega. Te estoy entregando lo más valioso de una nación, es su pan y su vino. Sí, le está entregando, le está dando para recibirle, pero aparte lo bendice. Eso es lo que hace Cristo. Él entregó el pan, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre. Y además nos bendijo. Nos bendijo en el nombre del Dios Altísimo. Pero también, algo que Cristo nunca dejó de hacer, ni deja de hacer, es bendecir al Dios Altísimo. Eso es lo que hace Melquisedec. Entonces vemos aquí la importancia, haciendo a un lado el paréntesis que abrimos ahí de estas distorsiones, ¿verdad?, del ser humano acerca de Melquisedec. Cuidado, ¿sí? No le damos más énfasis que el que tiene que tener. El Hijo del Hombre, dice Hebreos, y Melquisedec. A ver, vamos a ver, regresamos a Hebreos 7 y vamos al versículo 15. Porque todos los versículos anteriores nos hablan de la descripción que acabamos de leer en Génesis. ¿Sí? Pero en el 15 dice, y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin, porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre, Salmo 110, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 15, que él no proviene de la tribu de Aarón, no de la tribu de Leví tampoco, ¿sí? De la ascendencia de Aarón, no viene del sacerdocio levítico carnal. ¿Cómo era el sacerdocio levítico? Carnal. ¿Temporal? ¿Carnal? Sí, porque era herencia. Por herencia, ¿sí? Estés o no capacitado, tengas o no las habilidades, te tocó, manito, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí que la sucesión de nuestro Señor dice que es por un poder, el poder de una vida que no tiene fin, una vida indisoluble, porque además es poder. El otro no era poder, era simplemente sucesión, herencia, transmisión. Te tocó indestructible, qué bonita adjetivo, ¿verdad? Una sucesión de un parentesco natural de carne y de sangre no tiene comparación con... ¿A qué vamos, mis amadas? Cualquier personaje que tú tengas en altísima estima no es mejor que Cristo. En nada. Tu mamacita, tus hijitos, tu esposito,
Sí, ponlo en chiquito para que no se comparan a Dios y no digamos Diosito, porque nuestro Dios no es Dios. Tu mamacita sí es mamacita, tus hijitos sí son hijitos, pero Dios es Dios. Y nada se compara a Jesucristo. Y eso es a lo que nos quiere llevar, una vida que permanece, nos trae, nos viene a dar una vida indisoluble y eterna. Nada más vamos a dar una repasada nada más en la Biblia. Isaías 28, 16. Si quieres nada más anotar las citas o acompañar. 28, 16, ¿qué dice? Por tanto, el Señor Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo pongo en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, firme. El que creyere no se apresurará. Esta es la clase de roca. Ya no estamos hablando de un sacerdocio temporal, carnal, falible, porque ¿se acuerdan que los sacerdotes tenían que presentar primero? ¿Por quién tenían que presentar sacrificio? Por ellos mismos. Por si hubieran pecado. ¿Ustedes creen que si hubieran pecado estos sacerdotes? No, por supuesto, de que pecaban, pecaban. De que pecaban, pecaban. Porque no hay justo ni a uno. Entonces tenía que presentar primero el sacrificio por ellos mismos. Pero ni siquiera, ahora, no solamente es un sacerdocio nuevo, sino que es una roca de sostén. Porque la gente decía, ya viene, ya se cumple el año, ya va a venir el sumo sacerdote a presentar el sacrificio por todos, por toda la tribu. Entonces era como que una expectativa grande, ¿no? Como una fiesta grande. Pero ¿qué pasaba cuando terminaba? Y ahora hasta el año que entra. O sea, ya desde ahí ya estaban en la derrota. Y ahora exactamente. Y ahora hasta el año que entra. En cambio, Cristo viene a ser el sumo sacerdote que presenta un solo sacrificio, no por él mismo, porque no tiene pecado, sino por todos nosotros, no presentando sangre ajena de un animal, sino la propia. Ahí está el tercer regalo del oriente que recibe, que es la mirra, la amargura, el dolor, la pena, la angustia. Y ahí está precisamente la perfección. Y eso lo convierte a él en lo que aquí nos dice Isaías, en la roca. No es un sacerdote que ya se va. Y si se muere en este año este sacerdote, ya está de viejito. Se morían los descendientes de Aarón. Se enfermaban, pecaban. No, este es roca. Esta es la roca de nuestra salvación. Es la roca fuerte. No procede de lo mismo. Vemos en Corintios, 1 Corintios 15, 50, y esto decimos, lo sabemos, hermana, esto lo sabemos, pero de verdad hay que entenderlo, asimilarlo, y cada vez que tú digas en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, del Mesías, de verdad temblemos, amados, porque se está pronunciando. Estamos en 1 Corintios 15, 50. Aquí nos dice desde el 49, dice, así como hemos llevado la imagen del terrenal, está hablando de la casa, del tabernáculo terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Pero pongan sus ojos en el 50. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué cosa? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? Entonces lo terrenal era meramente el anteproyecto, mis amados, de lo que venía en perfección y en excelencia, que es a través de Cristo.
hubo necesidad de un cambio de sacerdocio. No porque, ay, perdón, me equivoqué en el primero. No, Dios no se equivocó. Dios nos estaba mostrando, para que entendiéramos con palitos y bolitas, la primaria, ¿sí?, cómo vendrían los estudios superiores, cómo vendría la entrega, la comunión más adelante. ¿Para qué el Señor cambió el sacerdocio? Versículos 18 y 19, regreso nuevamente a Hebreos 7, 18 y 19. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por la debilidad e ineficacia. Pues no es un proyecto. Tú le presentas al gobierno para sacar unas licencias para construir un anteproyecto y te van a decir, ¿y esto qué? ¿Estos rayoncitos qué? Esto es un anteproyecto. Oiga, tráigame el proyecto Ya definitivo. definitivo, firmado, ¿sí?, calculado, proyectado bien. No me puede usted presentar esto. Aquí nos dice, por su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó. ¿Verdad que la sangre no perfeccionaba? ¿Verdad que leímos que la sangre no hereda el reino de Dios? La carne y la sangre. Dice, más lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, que es Cristo. Él es la mejor esperanza. Entonces vino y quitó dos elementos. Vino y quitó lo que no aprovechaba. Porque ¿qué sucedió? Pues nos convertimos y yo no pongo semejante a esto. Yo voy manejando en mi coche, nadie me ve, le acelero. Nadie me ve, me cambio de carriles. De repente me detienen y me dicen infracción. Por cambiarse de carriles, por venir a exceso de velocidad, no traer el cinturón de seguridad. ¿Qué hago? Para empezar, discuto y me declaro inocente, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo primero que hacemos, ¿no? ¿Yo? ¿No? Esa es la primera reacción carnal. Pero me dan mi multa, me guste o no, además estoy filmada, ¿no? Ahora ya todo se filma. Nada más estoy filmada. ¿Qué hago? Pues pago mi multa. ¿No? Ni modo, y si la pago antes, descuento. Voy y pago mi multa. ¿Pagar la multa me hace mejor conductor? No. ¿Verdad que no? Eso es lo que pasaba antes. Llegó un momento en que pecaban, pues borreguito. Ay, pues le di sus 2 cachetadas a mi mujer, bueno, una palomita. Pues le eché un ojito al vecino, pues un borreguito, ¿no? Ya, nada más era pagar la multa. O peor aún, hasta soborno. ¿Verdad? Porque hay quien ni la multa acepta. Hasta prefiere sobornar. Pero eso no me cambiaba a mí, no me hace mejor, que es lo que no hacían precisamente los sacrificios. Y dijo Dios, ya estoy harto de tantos ríos de sangre. Porque aquello que era algo solemne, avisándome lo que venía, se convirtió en chunga, en pachanga. Peco animalito, peco sangrita, peco al tabernáculo, peco borreguito, cabrito, lo que me vaya saliendo, ¿no? Sí, me duele, sí duele la multa, sí molesta, ¿no? Pero pues pero la puedes pagar. Pues es fácil, pero la puedo pagar, ¿no? Pero eso no me cambiaba a mí, eso no me hace mejor conductor a mí, hasta que yo hago conciencia, no por la ley, sino por el bien común, por el bien personal, y porque le debo a quien me regaló el coche, a mis compañeros que vienen manejando junto a mí, a mis hijos que me esperan, en fin, toda esta conciencia. Entonces yo tengo que ser un mejor conductor, no porque me multaron, no porque hay una ley, sino porque es menester. En el caso, esto obviamente es un ejemplo muy aterrizado, muy carnal, pero viéndolo es lo mismo. Ya no quiere sacrificios el Señor. ¿Qué sacrificios podemos nosotros hacer? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué sacrificios
presentamos los cristianos? Sacrificio vivo. No. Ese está muy bonito, está lindo. No, el ayuno. A ver, el ayuno es el típico, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Oye, lávate la carita, aunque sea, porque el que está ayunando ni siquiera la pijama se quita, ¿no? Ni la pijama se quita, ¿no? Entonces dice, oye, lávate la carita. No muestres que estás en ayuno, eso no te va a hacer mejor. ¿El ayuno me transforma? No. Sí, en la cara nomás. Sí. Pero además es un ayuno, además también ¿qué otros sacrificios presentamos los cristianos? ¿Qué sacrificios? ¿Ir a la iglesia? Ir a la iglesia. Sí. La religión, exactamente, cualquier acto religioso sin convicción. Ya cuando yo digo tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar, debo de ayunar, no he leído mi porción de la Biblia desde, bueno, espérame, déjame, ponle pausa ahí a la película, déjame leo la porción que me toca en este libro. Pues muchos lo hacen. Bueno, para muchos puede ser sacrificio, pero para otras personas puede ser también alabanza, felicidad de ir a la iglesia, devocionar, ayunar. No hay que hacerlo. Yo creo que el Señor ve la actitud del corazón, ¿no? Amén, claro. Es lo mismo que sucedía antes. No como religiosidad, ¿no? Así es, sino como una convicción. ¿Por qué no me paso un alto? No porque ahí está el policía, porque puedo causar un accidente, porque me puedo dañar. Es ya una conciencia Voy a personal. la iglesia. Quiero alabar. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento todavía no descendía el Espíritu Santo en nosotros. Todavía no había el sello. Pero les hablaba Dios directo. No, bueno, no. Algunos se consideraban siervos de Dios, siervos, no hijos. El acto de lo que hizo Jesús, de haber venido, descendido y muerto por nosotros, el acto es impresionantemente, cambia todo. Nos hace hijos de Dios, nos sella con su espíritu. Es impresionante lo que hizo. Entonces, ya el Espíritu Santo en el creyente ya mora y ya le guía. Ya no hacemos las alabanzas como sacrificio de justificación. Perdón, Sí. pero estás quitándole la Bueno, no importa. Ahorita, gracias, Pati. Seguimos, ahorita cerramos con todo esto. Gracias, Leti. Sí, efectivamente. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuviera presente, porque el Padre no se puede negar a sí mismo. O sea, el Dios no puede, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo también estaba presente. ¿Siempre han estado? Cristo siempre ha estado presente en el tabernáculo. Él estaba presente, bueno, desde la puerta. Desde el Génesis estaba presente. Desde antes, desde la formación del mundo estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dios no es un Dios desintegrado. Bueno, ahorita estoy con el Padre, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Una esencia, uno solo. De verdad, esta parte no la disgreguemos, porque ciertamente como dispensación, como manifestación, el Espíritu Santo tenía que manifestarse, pero la palabra revelada. ¿Por qué es que hubo un remanente? ¿Por qué ha habido un remanente? Porque ha habido revelación, porque ha habido obediencia, porque ha habido, pues, alguien que recibe la palabra en su corazón, ya no nada más en la mente, ¿sí? Entonces tenemos, miren, vamos a brincar al versículo 21, dice, porque los otros, en Hebreos, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, ¿sí? Naciste descendiente de Aarón, ni tenían que jurar nada, nada más tú eres descendiente, eres sacerdote, te gusta o no. Pero con E mayúscula, con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se repetirá, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo leímos en el Salmo 110. Por tanto, Jesús es hecho, esto es increíble,
bueno, no increíble porque sí lo creemos, pero es extraordinario, hecho fiador de un mejor testamento o pacto, como lo tengas en tu traducción. Cristo es garantía de un mejor testamento. Porque antes era la garantía del cumplimiento de la ley, era la garantía de lo que yo hacía. Pero Cristo es garantía por lo que es y por lo que hizo. ¿Sí? Vamos a pasajes que sustentan esto. Vamos a 1 Timoteo 2:5. ¿Mateo? ¿Sí? Perdón, 1 Timoteo 2:5. Ahorita vamos a ir a Mateo. Perdón. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. ¿Y qué? Y un solo. ¿Sí? Entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios. Cristo es fiador de este precioso testimonio. ¿Sí? ¿Qué dice Marcos 12? Vamos a las palabras perfectas de Jesucristo. Y todavía no se había entregado, todavía no había entregado su vida. Marcos 12:29. Y esto es simplemente el Shema de los judíos. Pero no lo han entendido. No les ha caído completamente el 20, se quedó atorado el 20 a la mitad. ¿Qué dice Marcos 12:29? Jesús le respondió porque le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo querían probar, lo querían, entre tantito que querían saber y tantito que lo querían probar. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces vemos aquí que Jesús, al hacerse fiador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿sí? Él puso su vida, ¿dónde fiel? Porque ahora, ¿qué te piden como fiador? Te piden la garantía. una garantía, pero una garantía, no, si yo tengo varias casas, ¿dónde dice? A mí enséñame escrituras, ¿verdad? Te piden escrituras originales y me quedo con la copia, ¿sí? Te piden identificación, te piden reconocimiento de firma, carta ¿cómo se llama? De una afianzadora, te piden carta de un notario. Vamos, hay que certificar que realmente puedas garantizar. Cristo podía garantizar. ¿Los sacerdotes antiguos podían garantizar algo? Nada. Pues yo ya maté, yo ya cumplí con el ritual. Lo demás va por tu cuenta. De animal. Y además de alguien ajeno, ni siquiera era yo. No morían por los demás, ¿sí? Bendecían al pueblo y rociaban la sangre y oraban encima de la cabecita del animalito. Y todo aquello, todo el ritual yo ya cumplí. Cristo vino a cumplir la ley, pero lo demás, todo fue hecho por amor. Fue hecho precisamente, además, para hacerlo sólido y firme. Quiero terminar con la reflexión, mis amadas, de qué tipo de sacerdote nos convenía tener. Versículo 26, ahí en Hebreos 7:26, sí, seguimos en 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí vamos a ver unas características: santo,
¿Los de antes eran santos? No. Híjole. ¿Inocentes? No, este sí. ¿Limpios? ¿Apartados de los pecadores? Hay que preguntarle a su señora, ¿no? A la del sumo sacerdote. Y hecho más sublime que los cielos, y que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Santo. ¿Cómo sabemos que Cristo es santo? Porque nunca pecó. Porque no pecó. Sí. Porque descendió del cielo. Sí. Porque es llamado el santo. Porque es Dios. Porque es Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Consagrado. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. Él es Dios. Más apartado para Dios, Él es Dios. Dice otra característica, inocente. En otras versiones dice irreprochable. Déjame decirte la palabra en griego, la original. Dice akakos. Kakos es lo feo. Ahora entiende usted por qué le dicen así. ¿Sí? Kakos en griego quiere decir feo, sucio. Y a es privativo de akakos, sin mancha, sin fealdad, sin suciedad. Santo. Santo, exacto, pero la segunda característica que leímos en el 26 es inocente o irreprochable, dice otra traducción, y que significa sin malicia, confiado. Inocente, ya lo vimos aquí. También era necesario que fuera como limpio, otra traducción dice puro. ¿Qué es puro? Sin mancha. Sin mancha. Alguien que me lea rápidamente Santiago 1.27 nada más para sostener esto. Santiago 1.27. Ya no lo traigo seleccionado. Sí, por favor, si ya lo tiene. No hay 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ok, aquí nos habla de qué es la pureza, cuál es la religión o cuál es la relación pura y sin mancha, característica de Jesucristo, puro o limpio. Dice, sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Cristo se guardó sin mancha. Miren, hay muchas teorías. Hay muchas teorías que dicen pues que Cristo tuvo señora, que tuvo hijos, que bueno, tantas cosas, y dizque de científicos. Pero bueno, seguimos con Hebreos. Alejado de los pecadores, específicamente era un ser moral, un hombre ético, un hombre justo. Esto es alejado de los pecadores, por eso les caía tan mal, por eso lo criticaban tanto. ¿Sí? Y por eso nada más le buscaban un defectito a sus ojos para señalar. Por tanto, y regreso a Hebreos, nos convenía. Yo he podido tener a los mejores maestros, a los mejores guías, yo puedo tener al mejor pastor, al mejor esposo, a los mejores amigos, pero Cristo es mejor. Siempre Cristo es mejor, encumbrado por encima. Como hombre, Él se mantuvo así, como hombre. Y mucha gente dice, pues qué chiste era Dios. Cristo era Dios, pues así es re fácil. No, Él se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Sin embargo, 100% hombre, también sufrió, también padeció, tuvo hambre, tuvo sed, tentaciones, tuvo miedo, se enojó, ¿sí? Lloró como hombre. Pues era Dios.
como hombre, Él hizo todo para salvarnos y tomarnos. Entonces, ¿qué termina? Dice aquí, versículo 27, y te dice, 27, como continuación del que nos convenía el sumo sacerdote, que no tuviese necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento o del testamento posterior a la ley constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. Vamos a mirar, les dejo el capítulo 8 para que estudiemos. El capítulo pueden llegar a ser, no quiero utilizar las palabras equivocadas, pueden llegar a ser pesado, pero lo vamos a ver de una manera más tranquila para poder entrar hasta el capítulo 11, porque acuérdense que a partir del capítulo 11 de Hebreos viene la vida práctica, porque aquí la primera parte es ver a Cristo. Si yo no veo a Cristo, no puedo entrar en la vida práctica. Yo no puedo dar consejos, ni puedo decir qué es lo bueno si no he visto primero a Cristo, mis hermanos. Si no conozco a Cristo en sus facetas, todas ellas. Entonces tenemos aquí que el capítulo 8 nos habla de un mejor pacto. Les voy a pedir, aunque no vienen Hebreos, que ustedes personalmente me traigan una listita de qué pactos ha hecho Dios. Entendamos esto porque hay corrientes por ahí, no sé si no son teológicas, son corrientes o modas, de que hay que hacer pacto con Dios, que yo hago pacto con Dios. No, el que hace el pacto es Dios. Dios es Dios de pactos, yo no soy quien pacta. Él me escoge a mí y hace pacto conmigo. Y hay de mí si lo acepto. O sea, hay de mí si lo acepto y no lo cumplo, ¿de acuerdo? Pero lo tenemos a Él. Él nos fortalece, Él nos toma en el hueco de su mano. Pero van a echar un ojito a los pactos que hizo Dios con el hombre. Hay varios. Les doy una pista. Hay Abraham. ¿Quién más? Noé. ¿Ah? Moisés, Mosaico, Bueno, pues hágase una listita porque vamos a platicar un poquito. No nos vamos a meter, ¿sí? Pero vamos a decir, hizo pacto con los hombres, pero Cristo es el mejor pacto. ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad.